se mide el valor de un hombre por su ropa o por los bienes que posee. El verdadero valor del hombre es su carácter, sus ideales y la nobleza de su corazón. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido algún conflicto con alguna persona? ¿Te has encontrado con personas conflictivas, con gente demasiado peleonera? ¿Te has preguntado por qué esta persona es demasiado conflictiva? ¿O justo ahora estás pasando por un fuerte conflicto? Hoy quiero presentarte los determinantes de un conflicto. Se entiende por conflicto toda aquella situación en la que dos o más personas se encuentran en oposición. El conflicto es inevitable porque es parte de la interacción humana y surge por diferencia de objetivos, de metas, de intereses y problemas de identidad. El conflicto surge al interior del ser humano por decisiones que tiene que tomar en la vida, y en ese sentido el conflicto lleva una evolución. En un primer momento hay una perfección de la situación, luego la persona toma conciencia de esa situación, surgiendo una relación conflictiva, y finalmente viene una búsqueda de soluciones que nos lleva a resultados que pueden ser violentos o pacíficos. Si los resultados son violentos, las consecuencias serían negativas, como originar descontentos, disolver vínculos, disminución de la eficacia del grupo, reduce la unidad, destruir el grupo, retardar la comunicación. Y si los resultados son pacíficos, las consecuencias por supuesto son positivas, como progresar gracias a la implicación individual, mejorar la calidad en la toma de decisiones, ya que se toma en cuenta la opinión de las demás personas, aunque no sea común, posibilita el cambio de la organización, favorece la unidad en el grupo y puede resultar un grupo más constructivo y creativo. Podemos decir que los conflictos son necesarios siempre y cuando se busque soluciones pacíficas que lleve a consecuencias positivas. Hay que tener en cuenta que tensiones, conflictos, envidias, zancadillas se dan con frecuencia en casi todos los ámbitos de la vida humana: en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los grupos de amigos, en el partido político, en el cuartel, en los hospitales, en el equipo de fútbol, y por desgracia también se dan en la iglesia, como en las parroquias, en los seminarios, en los conventos, en el clero, en las comunidades y en los movimientos, etc. De hecho, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver que Cristo tuvo que intervenir varias veces cuando surgían choques o envidias entre los primeros discípulos. Una vez porque discutieron sobre quién era el mayor o el más importante en el reino de Dios. Y después de la muerte de Jesús, no faltaron momentos de tensiones y de conflictos entre sus discípulos. San Pablo se lamentaba, por ejemplo, de las divisiones que se produjeron en algunas comunidades, en las que unos decían: yo soy de Pablo, mientras otros repetían: yo soy de Apolo. Y la historia podría mostrarnos miles de ejemplos y situaciones parecidas, o incluso mucho más graves, algunas de las cuales terminaron desembocando dramáticamente en actos de violencia entre los que eran de un grupo contra los que eran del otro grupo. En ese sentido, el apóstol Santiago responde a la pregunta sobre el origen y la naturaleza del conflicto. Y en los primeros 5 versículos del capítulo 4 encontramos dos verdades fundamentales. La primera verdad es que Santiago dice: los conflictos inician dentro de uno mismo. En los primeros 3 versículos, Santiago pregunta con insistencia: ¿de dónde vienen sus riñas y pleitos y conflictos entre ustedes? Y él mismo responde diciendo: ¿no es de sus pasiones las cuales combaten a sus miembros? Aunque los demás nos cometan faltas, no debemos buscar muy lejos el origen de los conflictos y pleitos. No busquemos afuera, busquemos dentro de nosotros, porque los conflictos, los pleitos, las guerras inician dentro de nosotros mismos. Somos responsables
de los pensamientos, palabras y acciones que se originan en nuestros deseos. Piensa en el último conflicto que has tenido o estás teniendo. ¿Qué estabas deseando más que nada? ¿Qué querías antes que todo? ¿Qué amabas, atesorabas más que cualquier otra cosa? La segunda verdad que Santiago nos enseña es que los conflictos revelan nuestra verdadera lealtad. En el versículo 4 y 5 del capítulo 4 va a decir Santiago esto implícitamente. Aquello que causa el conflicto revela claramente en qué bando estoy. Muestra cristalinamente mi corazón y sus lealtades. El versículo 4 inicia diciendo: oh almas adúlteras. Y esta acusación tiene que ver con la falta de lealtad y fidelidad al vínculo indisoluble del matrimonio. Entonces, ¿por qué Santiago nos acusa de adúlteros a los que entramos en pleitos y conflictos? Es que porque cuando seguimos nuestras pasiones y nuestros deseos, cuando le damos el control de nuestras vidas, cuando nos hacemos amigos de nuestros deseos, adulteramos al retirar a Dios del lugar que le corresponde en nuestro corazón. Estamos siendo desleales e infieles a Dios al anteponer cualquier cosa o persona que nuestro corazón desea. El pleito, la guerra, la ira, el conflicto pone al descubierto nuestra verdadera lealtad. Muestra que no estamos siendo leales a Dios, sino a alguien más. Entonces, podríamos decir, según Santiago, el conflicto está en nuestro corazón y revela qué es lo que hay de lealtad en nuestro corazón hacia Dios. En la próxima presentación voy a hablar sobre cómo solucionar un conflicto a la luz de la palabra de Dios, cómo buscarle solución pacífica que produzca consecuencias positivas a un conflicto. Y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que quieras que desarrolle en mis redes sociales, déjame en un comentario y con gusto lo prepararé junto a un equipo de hermanos que me colaboran, siempre y cuando pues tus sugerencias no sean sobre la inmortalidad del cangrejo o el origen del huevo y la gallina. Que el Señor te acompañe, te bendiga y te proteja, mi hermano. Gracias por permitirme llegar hasta tu casa, hasta la privacidad de tus dispositivos móviles. Comparte este video con tus amigos. No seas egoísta, a lo mejor a alguien le puede servir incluso más que a ti. Nos vemos la próxima. Sáname, Señor.